Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. Sus papás, Eusebio Ochoa López e Irene Alicia Plácido Evangelista. En 1984, a los 20 años, se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. En 1991, ingresó al convento de las Dominicas, pero decidió renunciar a dicha orden 10 años más tarde. Desde el principio de su carrera se enfocó a la protección de derechos humanos y a asesorar a personas de escasos recursos. En 1991 se mudó a la Ciudad de México y empezó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro PROD, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Digna acompañó algunos de los casos más emblemáticos de la reciente historia mexicana, como son las masacres de Aguas Blancas y El Charco, el relacionado con la detención arbitraria, torturas y prisión política de los hermanos Cerezo o de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, enfrentándose al crimen organizado, a las industrias extractivas y a los poderes más siniestros y corruptos del Estado. Su trabajo y su compromiso con los derechos humanos le provocó ser objeto de múltiples ataques, incluyendo agresiones, amenazas, secuestros y una violación sexual que nunca fueron debidamente investigadas. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocieron su situación de riesgo y le otorgaron medidas de protección, pero la continuidad de los ataques, agresiones y amenazas la forzaron a huir del país durante un tiempo. En 1996 fue la primera vez que recibió amenazas de muerte en el Centro PROD. Las denunció, pero nunca pasó nada. 3 años después, en 1999, sacaron a Digna Ochoa de su casa en la Ciudad de México para interrogarla por los casos que manejaba. Un año más tarde, decidió exiliarse en Washington, Estados Unidos, por miedo a ser asesinada, pero regresó en abril de 2001 y continuó con su defensa a 2 campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que se opusieron a la tala de los bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán, por lo que fueron detenidos y torturados por militares. El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho en la colonia Roma. Presentaba 2 heridas de bala en el cuerpo. Las violencias contra ella no cesaron tras su asesinato, pues a este le sucedió una investigación plagada de irregularidades, omisiones, negligencias, campañas de descrédito, prejuicios de género y misoginia que sirvieron para fabricar una imagen falsa de ella y garantizar la impunidad. El caso de Digna Ochoa y Plácido no es un caso aislado. Muestra la violencia, la estigmatización, la impunidad y la desprotección que enfrentan las defensoras y defensores. Muestra cómo la discriminación y la violencia de género operan de manera conjunta con la violencia que enfrentan por defender nuestros derechos humanos. 21 años después llegó la justicia para Digna y su familia. El pasado 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por la impunidad en su asesinato. La Corte Internacional concluyó que la indagatoria que hizo el Estado mexicano sobre la muerte de Digna Ochoa fue absolutamente deficiente, por lo que ordenó al gobierno la adopción de diversas medidas cautelares que incluyen la reapertura del caso. En su resolución, también determinó que esta investigación estuvo sesgada desde el principio por estereotipos de género que apelaban a aspectos íntimos de su vida con el objetivo de cuestionar su credibilidad, por lo que además ordenó que ofreciera una disculpa pública sobre lo ocurrido. Con esta sentencia, México suma 15 dictadas en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la primera sentencia de este sistema dictada por la impunidad en un asesinato de una defensora de derechos humanos. Aquí algunas medidas de satisfacción y no repetición de los hechos ordenadas al Estado mexicano. El Estado creará un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre de Digna Ochoa y Plácido. El Estado diseñará e implementará una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. El Estado otorgará el nombre de Digna Ochoa y Plácido a una calle en la ciudad de Misantla, Estado de Veracruz, así como en la Ciudad de México. El Estado presentará e impulsará una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales. El Estado creará e implementará un mecanismo de protección de testigos que intervengan en el procedimiento penal.
El Estado elaborará, presentará e impulsará una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, para que incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un mecanismo de protección a testigos. En la actualidad, en México existe una impunidad de 98.5% en casos de violencia contra de quienes defienden los derechos humanos, siendo el cuarto país a nivel mundial con más personas defensoras asesinadas. El caso de Digna es emblemático por varias razones, no solo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género que no es objetiva. Es una sobreinvestigación de 40,000 hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna. Carla Michelle Salas, abogada defensora en el caso de Ochoa. Digna Ochoa y Plácido fue una destacada abogada y defensora mexicana que dejó una huella profunda con sus acciones y compromisos por la defensa incansable de los derechos humanos a lo largo de su trayectoria. Apagaron su luz, pero su esencia y su lucha siguen.